Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir. Espacios amplios con zonas de estacionamiento de fácil acceso y que tengan toma eléctrica. Son las características que tendrán que cumplir las instalaciones que cedan los ayuntamientos para las vacunaciones masivas. Los municipios también deberán buscar voluntarios para participar en la campaña. Y si hay que poner vacunas a gente que esté montada en su vehículo, bien porque haya problemas de desplazamiento o haya problemas de movilidad, pues no hay ningún problema. Compás entre vacunaciones y cifras que busca acabar con la pandemia. ¿Qué tal? Buenas noches. Estás 4 días construyéndolo y se rompe el techo de los 60 positivos. Navarra registra casi 80 casos y una positividad que duplica la de ayer, situándose en un 4%. Hasta el 25 de febrero no había intención por parte del Gobierno siquiera de abrir los interiores de bares y restaurantes y así lo ha sentenciado también el Tribunal Superior de Justicia. El órgano judicial rechaza la petición que los hosteleros que pedían con urgencia que se abriera. La pandemia también retrasa las transferencias de las competencias de tráfico. No se esperan antes de final de año. El delegado del Gobierno en Navarra asegura que los trabajos están muy avanzados, pero que son complejos. Quisiéramos que antes de que finalizase el año 21 estuviera transferida ya la competencia de tráfico. Fíjense en esta columna de humo susto en el que se han llevado los clientes del supermercado en Mendevaldea. Ha ardido uno de los ascensores que ha hecho saltar todas las alarmas. Por suerte no hay heridos. Mucho humo porque era aceite lo que estaba ardiendo en ese ascensor, que era la parte baja, que hay una fuga. Se lo han evacuado todo el supermercado sin ningún problema. Nadie las esperaba, pero han llegado hasta el momento para quedarse y están teniendo consecuencias en las carteras. Hablamos de las mascarillas. ¿Saben cuánto gasta al mes una familia? Se lo contamos más adelante. Segundo entrenamiento de Osasuna de cara al partido del lunes frente al Sevilla, en el que hemos visto cómo los delanteros se quedaban a hacer trabajo extra. Mientras que los compañeros se iban a los vestuarios, Budimir y Gallego especialmente se han puesto a rematar centros laterales servidos por Chimi Ávila y Caleri. Luego les contamos más detalles de la jornada en Tajona. Repunte de positivos en la última jornada. Se han detectado 78 positivos, aunque no hay fallecidos. La tasa de positividad también aumenta, superando el 4%, y la ocupación de las UCI se mantiene sin cambios, con 24 pacientes ingresados con coronavirus. Los municipios tendrán que implicarse en las vacunaciones masivas de la población general, no solo cediendo espacios, sino también buscando voluntarios para ayudar en el proceso. La Federación de Municipios y Concejos se ha unido al Departamento de Sanidad para detallar cuál será su papel. Ha dado cuenta de este encuentro el presidente de la entidad, Juan Carlos Castillo, en Navarra Televisión. Los consistorios serán los encargados de proporcionar espacios para la vacunación masiva, empezando por los mayores de 80 y 90 años, además de apoyo logístico. Espacios amplios que, por supuesto, tienen que tener conexiones eléctricas y en los que tengamos que tener en cuenta pues, esos 15 minutos que tiene que permanecer la población una vez que se le ha puesto la vacuna para ver posibles reacciones. Los espacios deberán tener en cuenta también las facilidades para aparcar para los receptores y sus familiares. Un proceso de vacunación que contempla la posibilidad de vacunar a las personas que lo necesiten desde sus coches. Castillo remarca que aún no se ha hablado de fechas, ya que primero hay que acabar con los grupos de grandes dependientes. Una vez que se haya cerrado ya, se haya puesto la vacuna en su totalidad a estos grupos, ya se iniciaría esa vacuna con los tramos de mayores de 80 años. Castillo ha remarcado que se trata de un salto cualitativo y cuantitativo importante en la campaña de vacunación. Detalles que vamos conociendo sobre esa estrategia para inmunizar a la población que avanza. Hoy, por ejemplo, ya han comenzado a recibir las dosis de AstraZeneca los primeros agentes de policía, bomberos o miembros de Protección Civil.
Comienza en Navarra la vacunación de bomberos, policías y protección civil, profesionales que se suman a la vacunación del compuesto de AstraZeneca. Este suministro se solapa con la de los sanitarios en segunda línea, farmacéuticos, podólogos, más de 1.300 profesionales que reciben desde el lunes la dosis de ese mismo compuesto. La última incorporación al calendario de vacunación de AstraZeneca es la población general de entre 45 y 55 años. Paralelamente, en la misma hoja del calendario, quienes se vacunan con las dosis de Pfizer y Moderna. La siguiente fecha señalada en esta ruta se desconoce, también el lugar donde se suministrará, pero el Ejecutivo navarro asegura querer hacerlo cuanto antes. Sí se sabe a quién irá destinada, mayores de 80 años. Después de este grupo se dará paso con esas mismas dosis a las personas de 70 a 79 años, las de 60 a 69 y los enfermos de alto riesgo menores de 60 años. Quienes han quedado de momento fuera son las personas de entre 55 y 59 años, que se desconoce cuándo llegará su turno. De momento en Navarra se han suministrado algo más de 47.200 dosis de las 55.065 que ha recibido la comunidad foral. El único ámbito inmunizado es el de los residentes y sociosanitarios, a 4 meses del objetivo que se ha marcado Navarra, llegar a verano con el 70% de la población inmunizada. La justicia rechaza el recurso que las asociaciones de hostelería habían interpuesto al cierre del interior de sus locales. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra no aprecia urgencia en esa solicitud y por eso rechaza suspender de manera urgente la orden foral que decretó esa norma ante el avance de la pandemia. Remarca la particularidad de las circunstancias en las que se enmarca la orden del Gobierno foral y vuelve así a rechazar la solicitud de los hosteleros. Es ya la tercera vez que la justicia dice no a las reclamaciones del sector. Pues precisamente la Asamblea de Trabajadores de Hostelería han pedido ayudas para complementar el ERTE hasta el 100% del salario y vincular toda subvención a una garantía de empleo. Profesionales de la hostelería han creado esta plataforma porque dicen las asociaciones del sector no defienden los intereses de los trabajadores. Además, los casos de la variante británica en España siguen aumentando. Ya son un 20% de los casos totales. La ministra de Sanidad no ha ocultado su preocupación al respecto. Es que los casos por esta variante podrían suponer alrededor de un 20% del total de los casos confirmados. Con una altísima variabilidad, señorías, llamarles la atención, con una altísima variabilidad entre regiones y zonas de nuestro país, que con la información disponible actualmente oscilaría entre un rango muy amplio desde el 1% hasta un 45% según la zona. Volvemos a Navarra porque el delegado del Gobierno en la comunidad foral, José Luis Arasti, ha hecho balance de las ayudas del Fondo COVID-19 que han llegado a Navarra en 2020. En total, nuestra comunidad ha recibido del Ejecutivo Central 174,8 millones. Ha subrayado además el apoyo a empresas, trabajadores y familias, exponiendo que el 80% de los ERTEs están activos. De marzo a 67.000 personas las que fueran acogidas por un ERTE, pero ahora mismo el número de personas que están bajo el ERTE no es ni por asomo ese número, creo que está en torno a las 6 o 7.000. El delegado del Gobierno, que precisamente hoy ha anunciado que las competencias de las transferencias de tráfico no llegarán hasta finales de este año, señala como motivo del retraso el coronavirus. Las competencias de las transferencias de tráfico no llegarán a Navarra previsiblemente hasta finales de este año. Quisiéramos que antes de que finalizase el año 21 estuviera transferida ya la competencia de tráfico. Señala el coronavirus como el motivo de que los tiempos se dilaten. Con todo el tema de la COVID-19 nos ha venido a trastocar todos los planes que podíamos tener, no solo con respecto a las transferencias de competencias, sino con respecto a muchas otras cosas. Entonces, ahora mismo están todavía analizando documentación tanto los Ministerios de Interior como el Ministerio de Hacienda, pero en principio vamos a intentar que esos trabajos puedan estar finalizados de cara al final de este trimestre. Es lo que posibilitaría que el Gobierno de Navarra se reuniera e intercambiase información con los ministerios competentes, un proceso que esperaban tener finalizado hace meses, cuando el delegado del Gobierno en Navarra aseguró que las competencias llegarían en enero de 2020. Me consta que está prácticamente todo ultimado, entonces entiendo que se podrán producir en los primeros
semanas o meses del año que viene. Una vieja reivindicación que fue acordada por el Gobierno de Barcos en octubre de 2018. En agosto de 2020, la presidenta Chivite anunciaba que el Gobierno central transferiría en octubre diferentes competencias a Navarra, entre ellas tráfico, y hablaba de un plazo de 5 años para hacerlas efectivas. Aprobada en el Parlamento una moción que pide modificar la ley del convenio económico en lo referente al pago de las deudas del Estado como cargas no asumidas por Navarra. Luz verde de la Cámara, una iniciativa presentada por Gero Abay y que ha tenido el apoyo de Navarra Suma, excepto de los 3 representantes de Ciudadanos que han votado en contra. PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra se han abstenido. También se ha aprobado una enmienda de Navarra Suma para incluir en esa modificación las consideraciones sobre el impacto que pueda tener sobre el cálculo de la aportación las cargas del Estado para la devolución de la deuda europea y sus intereses. La Cámara también ha rechazado instar al Gobierno foral a personarse en la causa abierta contra el exconsejero Manu Aller, de una resolución presentada por Navarra Suma que solo ha recabado el apoyo de la coalición. EH Bildu se ha abstenido y el Gobierno y sus socios han votado en contra. ¿Cómo es posible entonces que el Gobierno de Navarra no esté presente en la causa como acusación particular, defendiendo sus intereses, que son los de todos? Vaya rentabilidad política está sacando su partido y su coalición al asunto que ya está iniciado y que ya es parte de un procedimiento judicial. Y yo sé con qué finalidad ustedes traen esta moción a este Parlamento y que es hacer daño. ¿Dónde estaba el interés público de UPN cuando gobernaba y Sodena tenía pérdidas muy superiores a los 2,9 millones de los préstamos que se concedieron a Davalor? A Navarra Suma le ponen las ganas de enredar, le ponen las ganas de echar un pulso político al Gobierno. El Gobierno de Navarra tendrá que acudir al Parlamento una vez al mes para informar sobre los proyectos Next Generation. Así se ha aprobado a través de una moción en la Cámara Foral. El Ejecutivo deberá informar sobre la gestión de los proyectos que se esté pensando presentar o se presenten a los fondos europeos Next Generation. También sobre estos fondos, pero en el Senado se ha aprobado una moción de Koldo Martínez que determina que el 10% de los fondos irán destinados a los ayuntamientos. En unos momentos donde el futuro y la supervivencia de muchas empresas pende de un hilo por el impacto del COVID, Comisiones Obreras advierte del deterioro de las condiciones laborales en la industria navarra. Piden al Gobierno foral un plan estratégico e insisten en la importancia de derogar la reforma laboral. Aseguran que el año pasado más de la mitad de los contratos en este sector fueron de 7 días o menos. Comisiones Obreras cuestiona la calidad del mercado laboral en la industria navarra. Si en 2007 el sector industrial de media un contrato duraba 257 días, hoy un contrato en el mismo sector solo dura 30 días. Ha existido un fuerte deterioro de las condiciones laborales. La enorme temporalidad y la fuerte brecha salarial forman parte de los principales problemas crónicos del sector. Por eso, urgen al Gobierno de Navarra a actuar. La calidad del empleo se ha ido deteriorando de forma evidente. Por eso necesitamos que el Gobierno de Navarra apruebe un nuevo plan estratégico para la industria en Navarra. Otra de las heridas del ámbito productivo en Navarra es la ausencia de la recuperación del tejido industrial tras varios cierres de empresas en épocas de crisis. No podemos aspirar a tener una industria puntera si los derechos no son punteros. Piden un mayor control de las ayudas públicas, especialmente para empresas que ahora en el contexto de pandemia están entre las cuerdas. No puede ser que empresas como Trenasa, Miasa, Gamesa se instalen en Navarra y al tiempo, después de llevarse subvenciones o ayudas, no lo tengamos en un retorno social. En los últimos 10 años, la comunidad foral ha perdido 900 empresas. Tienen la esperanza de que los fondos europeos sean el motor del cambio y vuelvan a situar a la industria navarra en los primeros puestos del país. Con el impacto de la pandemia se pone el foco en los denominados riders. Su situación laboral se ha visto agravada al aumentar la demanda del reparto a domicilio por las restricciones de la pandemia. UGT Navarra ha anunciado que se va a personar en el juicio, aún sin fecha, para determinar si 200 riders de Globo en la comunidad foral son trabajadores por cuenta ajena. Quieren regularizar el escenario laboral. Defienden que son repartidores y no intermediarios. Aseguran que están desamparados en un modelo individualista donde ellos tienen que asumir todos los costes. El sindicato asegura que con estas plataformas digitales de reparto el Estado pierde 76 millones en cotizaciones y los trabajadores 92 en salarios.
estamos aquí dispuestos para ayudarles, para informarles y desde luego echarles una mano en esa lucha que tenemos contra estas plataformas y contra su modo de trabajo. Me parece una barbaridad que estas personas, este sistema permita un enriquecimiento de las plataformas a través de la explotación, sobre todo de los trabajadores. Todos esos costes los tiene que asumir el repartidor en un pedido de 1,30. Que este sistema empobrece claramente tanto al trabajador como al Estado. El gasto mensual de mascarillas comienza a verse reflejado en el bolsillo de la ciudadanía. De media, una familia con 4 miembros gasta al mes 120 euros solo en estos complementos obligatorios. A los gastos fijos mensuales del bolsillo, como la luz, el agua o la alimentación, hay que añadir el gasto de mascarillas. Sí. Y es algo que comprende a toda la familia. Un momentico que viene mi marido. Se pueden adquirir en farmacias, tiendas. La proveedora de mascarillas es mi mujer. Pero el precio está estipulado por el Ministerio, por lo que el coste es el mismo para todos. Pero yo sé que vale alrededor de 0,90 o 0,80, cada día está bajando más, ¿no? Ahora será que vale más o menos una mascarilla, pero bueno, hombre, dinero sí que se gasta. ¿Ahora cuánto? Las mascarillas elevan un 57% el gasto familiar en sanidad. De media, una familia se gastó 1.892 euros y de ellos 690 fueron a parar a mascarillas. Que tenía que pagar el gobierno. No es porque haya creado el tema pero es que nos tiene a todos enganchados. De un uso tan frecuente igual se podía estudiar un poquito más el precio. Una familia de 4 miembros que utilizan al menos una mascarilla diaria cada uno, es decir, 120 unidades al mes, gastaría 115 euros si comprase las que cuestan 96 céntimos, algo que aumenta según las mascarillas. La alternativa a la compra, ingeniárselas para usarlas más de lo debido. Perfectas. Las lavo todos los días, eso sí. Cada día lavo una mascarilla. A lo mejor estamos 3 días o 4 días. Algo que puede hacer que el virus se cuele, porque llevar la boca y la nariz tapada de cualquier manera no quiere decir que sea eficaz. Casi un año después del inicio de la pandemia, no todo el mundo tiene claro el uso y la función de las mascarillas. Quirúrgicas, de tela o con filtros, todas tienen su nicho. Las mascarillas FFP3 ya están en el mercado, protegen un poco más que las de FFP2, como esta que llevo, pero para un uso cotidiano esa diferencia no es relevante. El resto de mascarillas, como las higiénicas o las de tela, tienen aplicaciones muy concretas y hay que cambiarlas cada pocas horas. Pese a la experiencia acumulada, aún se cometen errores en su utilización, especialmente por no respetar el máximo de horas de uso. De una mascarilla tienes, 8 horas generalmente, la mascarilla FP2, y luego las que son de tela o estos otros materiales que sí que son reutilizables, pero cada 4 horas deberíamos volver a lavarla y tiene un uso limitado. Son elementos de protección que no están pensados para un uso cotidiano y eso ha hecho que surjan todo tipo de artilugios para hacerlas más cómodas y que la población se las coloque a su manera. Se lleve como se lleve, hay que tener en cuenta un único elemento importante. Esta parte esté muy bien sellada, que nos haga muy bien el filtro, que para eso tenemos esto para ajustarlo también y que no entre nada del exterior. Eso es lo importante, que esta parte esté bien. Sobre los productos para alargar la vida de las mascarillas, precaución. El Colegio de Farmacéuticos aún no se ha pronunciado sobre su efectividad. Y fíjense ahora en las imágenes que les vamos a mostrar a continuación. Un pequeño incendio ha alterado la normalidad en un supermercado de Mendebalde. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y no ha habido que lamentar daños. Esto es el Carrefour, que está ardiendo en Barañáin. Un pequeño incendio en un ascensor de carga ha obligado esta mañana sobre las 9:30 a desalojarlo. Salía mucho humo porque era aceite lo que estaba ardiendo en ese ascensor, que era la parte baja, que hay una fuga y era lo que estaba ardiendo, generaba mucho humo. Una unidad del Cuerpo de Bomberos de Cordovilla se ha desplazado hasta allí para sofocar las llamas. Las propias de extinción lo han hecho ellos primero con su propio personal y para cuando hemos llegado nosotros pues ha sido un poco rematar lo que era lo poco fuego que ya quedaba. Los clientes han sido evacuados y han aguardado durante 1 hora a que reabriera las puertas. No ha habido humo dentro del local este. Ha dicho que humo, solo humo y de que nada. Tranquilos, todos están tranquilos. Eso sí, han tenido que salir sin compra. Sin compra, he cogido el carro por si acaso no volvíamos ya. Afortunadamente no ha habido daños personales y para las 10:30 se ha retomado la normalidad en este supermercado.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 3 años de prisión impuesta el pasado diciembre por la Audiencia Provincial a un acusado de una agresión sexual a una menor de 14 años en Pamplona. Además de la pena de cárcel, la audiencia impuso al procesado la prohibición de aproximarse y comunicarse durante 6 años con la víctima, a la que deberá indemnizar con 5.000 euros, de los cuales con anterioridad al juicio ya había consignado 4.000. Los magistrados, además, le impusieron la medida de la libertad vigilada por plazo de 3 años. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. El plan de desarrollo rural se amplía con casi 12 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation, un plan estratégico que, dice la consejera, responde a las necesidades de futuro de la agricultura en el conjunto del país. El programa de desarrollo rural va a ampliarse en los próximos 2 años. Para ello se destinarán casi 12 millones de euros de los fondos Next Generation. Esta cantidad podría destinarse a convocatorias de ahorro de agua, de modernización de regadíos, a CUMAS, a cooperativas de uso de maquinaria en común, y a convocatorias de proyectos piloto o innovadores en el sector agrario. Un planteamiento que, dice la consejera Itziar Gómez, trasladarán en el próximo Consejo Agrario, abierto a sus aportaciones. Este nuevo plan estratégico de la PAC asegura que es la fórmula para seguir respondiendo a las necesidades de futuro de la agricultura. Que este nuevo modelo de aplicación va a traer cambios fundamentales, importantísimos, y que además que el importe que reciba cada explotación va a estar muy ligado al grado de compromiso medioambiental que tenga el profesional. También se refuerza con casi 40 millones el presupuesto procedente de los fondos FEADER con motivo del reglamento del periodo de transición de la PAC. Irán destinados al asesoramiento a las explotaciones, entre otras cuestiones. El cronograma de trabajo se presentará formalmente a la Comisión Europea a finales de este año. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Vamos a continuación con la información deportiva. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Osasuna recibirá el lunes a un Sevilla que perdió anoche 2-3 ante el Borussia de Dortmund en la ida de los octavos de final de la Champions. No obstante, es el equipo más en forma del campeonato doméstico. Tras 2 victorias consecutivas y 3 en 4 partidos, los rojillos afrontan el choque sin tanta presión. Segunda sesión semanal en las instalaciones de Tajonar, en la que Johnny ha seguido con su proceso de recuperación, entrenamiento con buenas paradas y también goles. No podían faltar los contratiempos, en esta ocasión en forma de lesión de Iñaki Álvarez. El portero del filial se ha retirado antes de tiempo. Juan Cruz ha sido la única ausencia con respecto a la sesión de ayer. Tras su entrada, Ávila le acompañó al lateral en las pruebas médicas a las que fue sometido. El propio argentino quiso dejar constancia de ello en sus redes sociales para evitar cualquier especulación. Ávila ha comenzado la sesión con el grupo iniciando el ataque de su equipo para después ejercitarse en solitario con el readaptador físico. En el ocaso del entrenamiento le ha pedido a Juan Pérez que se pusiera de portero, pero Sanzol le ha dicho al cancerbero que le tocaba realizar trabajo específico. Mientras los jugadores se retiraban a los vestuarios e incluso Arrasate con Braulio y Cata recorrían el mismo camino, Budimir y Caleri primero y Gallego después se han acercado a la portería para seguir rematando. Ávila y Caleri ponían los centros. Budimir y Gallego remataban. Y todo con Roncaglia como espectador. Caleri y Gallego han intercambiado los papeles para finalizar la mañana en Tajonar. Se acerca un fin de semana con 2 derbis navarros en Segunda División B. 2 partidos con objetivos bien diferentes. Mientras que Mutilvera y Tudelano buscarán el sábado el liderato provisional del grupo, Izarra y Osasuna Promesas necesitan la victoria para escapar de la zona baja de la tabla. Ambos se podrán seguir en directo en Navarra Televisión. Sigue con nosotros la Segunda División B. Este sábado a partir de las 4:30 de la tarde, en directo desde el Estadio Mutilnova
Unión Deportiva Mutilvera, Tudelano. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Es todo por ahora, pero ya saben que tienen más información en nuestra página web navarratelevisión.es. Hasta mañana. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir.